Constitución. La Constitución la podemos reformar. Estos contratos no los podemos reformar. Sin el consentimiento de la empresa no los podemos reformar. Si nosotros modificamos la ley, si una sentencia judicial declara inconstitucional, es la ley Aratirí, por ejemplo, o si el pueblo se pronuncia plebiscitariamente y modifica la Constitución, y eso supone que esta ley pierde vigencia, la empresa le va a importar muy poco, porque va a tener ese contrato y ese contrato lo va a ejecutar frente a un árbitro que no tiene nada que ver con el territorio nacional, que no tiene nada que ver con el Uruguay. Es un mecanismo de arbitraje que depende del Banco Mundial, que va a resolver de acuerdo a unos axiomas mercantiles, a unas reglas mercantiles, la mayoría de las cuales se van a desprender del propio contrato. Y va a decir, acá lo que manda es el contrato, acá el Estado uruguayo, y ojo, y acá está lo más embromado, el Estado uruguayo, el Poder Ejecutivo, se comprometió en nombre de la República Oriental del Uruguay, así dice el contrato de Montes del Plata. Cuando hace eso, se comprometió en nombre de cada uno de los uruguayos. Ustedes, yo, Germán, a través de nuestros representantes, a través de nuestros gobernantes, le hemos dado el consentimiento a ese contrato. Hemos consentido dejar de ser un Estado independiente y soberano. Hemos consentido dejar de ser una república. Hemos consentido dejar de ser una democracia. Ya no frente a otro Estado, lo cual sería un acto de conquista o de colonia, parecido al de los pasados, sino frente a una empresa privada. Hemos dejado de ser soberanos frente a una empresa privada. A mí esto que le estoy comentando me lleva siempre a esta otra reflexión. Muchas veces nosotros nos ponemos la camiseta y hasta mostramos la camiseta y decimos, queremos ser soberanos frente a la Argentina y el Brasil nos tratan como un hijo chico. ¿Cómo vamos a nosotros reclamar la soberanía frente a otros estados cuando ya la perdimos frente a empresas privadas? Es imposible. Entonces, volviendo a la pregunta suya, el contrato se ejecuta por sí mismo y no se ejecuta en el territorio nacional. Es lo que está pasando hoy con Philip Morris. Entonces, una vez que se firma, no hay marcha atrás. Una vez que se firma es irrompible. El vínculo ese es irrompible. Y una vez que no lo podemos dejar sin efecto. Aunque quisiéramos dictar una ley para dejarlo sin efecto, no lo podemos dejar sin efecto. Es más, si quisiéramos dictar una ley para dejarlo sin efecto, la empresa va a decir, aquí ustedes me perjudican la inversión, no quieren que yo haga la inversión, yo demando el lucro cesante. O sea, que me paguen todo lo que voy a tener de pérdida a partir de que ustedes me dictan esa ley o sale esa sentencia judicial que me declaran inconstitucional o el pueblo se pronuncia diciendo que esta actividad no se puede desarrollar en el país. Yo tengo un contrato y con ese contrato ustedes me tienen que pagar. Ahí está, pero la pregunta va referida justamente cómo nos presionan, por ejemplo, a Philip Morris, si nos gana la demanda, ¿no? Sí. ¿Cómo nos presionan para que le paguemos? O sea, ¿cuál es el elemento que, o sea, no viene alguien con un rol y usted tiene que pagar? Bueno, yo le pediría que usted analice la situación de los fondos buitres en la Argentina y vamos a ver si Argentina no termina pagando. No, claro, sí, digo. Pero, bueno, si el Uruguay no cumple con la sentencia del CIADI, al Uruguay se le empiezan a caer todas las otras inversiones. Por ejemplo, entre otras cosas, al Uruguay no se le da más crédito. Se le empiezan a apretar las clavijas por distintos lados. Por eso y además el Uruguay, ojo, tiene un tratado de inversiones. El Uruguay en 1965, gobierno colegiado de aquella época, rechazó el ingreso al CIADI. Por estas mismas cosas que yo les estuve exponiendo hoy. Porque entendía que era inconstitucional el ingreso al CIADI. En 1999 el Uruguay cambió de postura y aprobó por ley, o sea, la consentimos todos nosotros, aprobó por ley el tratado del CIADI. O sea, se incorporó al CIADI. Antes y después ha firmado tratados de inversión. Y después ha firmado además contratos de inversión como estos que referimos hoy. Es decir, hemos dado el consentimiento a eso. Que alguien me diga, eso es un consentimiento viciado, porque nosotros no sabíamos estas cosas, yo me incluyo, no sabíamos todas estas cosas. Es muy probable, ¿sí? Que sea un consentimiento viciado, que haya una nulidad, si usted quiere, del consentimiento que hemos ido otorgando. Pero a la hora de ejecutar ese consentimiento, a la hora de ejecutar esas obligaciones a las que nos hemos metido y que nos convierten en todo menos un Estado soberano y republicano, hemos puesto la firma, la ha puesto el nombre nuestro. Sí. ¿Y entonces qué hace? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo en los últimos tiempos me he reducido en mis aspiraciones enormemente.
porque también me he enfrentado a decisiones judiciales negativas. Nosotros tenemos una jurisprudencia muy pobre, por no decir nula, en materia de protección del medio ambiente, pero también tenemos una jurisprudencia. Yo cuando he presentado la nulidad del contrato de Montes del Plata, o cuando planteo ahora la inconstitucionalidad de la ley Aratiri, le digo al Poder Judicial, a la propia Suprema Corte de Justicia, que la Suprema Corte tiene que actuar como le ordenaba la ley número 1 del Uruguay actuar a los jueces. ¿Cuál es la ley número 1 del Uruguay? Es anterior al nacimiento del Uruguay como nación, o como Estado constituido, ¿no? La ley de 1825. Cuando la primera ley del Uruguay, la ley de la independencia, ustedes recordarán aquella expresión, decláranse írritos, nulos y de ningún valor para siempre, los acuerdos alcanzados con el Imperio de Portugal y con el Reino de Brasil, en fin, era más o menos el Reino de Portugal, perdón, y el Imperio de Brasil. Allí se le encomendaba enseguida en ese artículo que a los jueces de la República anular todos esos acuerdos. Bueno, hoy le tenemos que pedir a nuestro Poder Judicial que anule todo este tipo de cosas, que declare inconstitucionales todo este tipo de cosas. De cualquier manera, aún obteniendo sentencias judiciales de esa índole, que no se han obtenido, no tenemos los jueces de 1825, no los tenemos, vamos a ser sinceros, pero aún obteniendo esas decisiones, la forma como está establecida esta ingeniería jurídica, que yo traté de explicarle de alguna manera, en función de lo que la pregunta que me hacía acá el amigo recién, hacen que quedamos atados de pies y manos. Esos contratos se transforman en figuras irrompibles. Pero vuelvo, ¿qué podemos hacer? Yo me he reducido a esto la otra vez en una charla semejante, similar. Yo les ponía a unos dirigentes sindicales que me decían, bueno, pero nosotros no sabemos qué hacer, no podemos hacer. Un dirigente sindical que le venga a decir a uno eso, la verdad que llama bastante la atención en los tiempos modernos, ¿no? Pero bueno. Yo le dije, mire, ¿sabe lo que tiene que hacer? Un dirigente sindical de la salud, me acuerdo. Y le digo, ¿sabe lo que tiene que hacer? Una cosa muy sencilla. Haga dos preguntas. La primera, ¿quién es Aratiri? Como decía Germán, no sabemos quién es Aratiri. Estamos negociando con un intermediario, sabemos que estamos negociando con un intermediario, pero no sabemos realmente quién es. Ningún comerciante, si hay comerciantes presentes acá en la sala, sabe que negociar con un intermediario siempre es muy riesgoso. Y la otra pregunta que tenemos que hacer es muy sencilla, es ¿qué son y qué significan los contratos de inversión? Y esa pregunta se la tenemos que hacer a mucha gente. A los dirigentes sindicales, en ese caso yo les planteaba que ellos plantearan esas preguntas al señor Marcelo Abdala, por ejemplo, dirigente del UNRWA, que apoya este tipo de figuras, apoya la ley de la tiría, apoya los contratos de inversión. Que les preguntemos a Marcelo Abdala qué son los contratos, quién es Aratiri y qué son los contratos de inversión. Esas dos sencillas preguntas. Pero esa pregunta también hay que hacérsela a la academia universitaria, a nuestros profesores universitarios. Yo invito, sé que hay muchos estudiantes de acá, a hacer esas dos preguntas a nuestros profesores de Derecho, de Ciencias Económicas, a nuestros profesores de Ingeniería, a nuestros profesores de Ciencias y de Humanidades. En fin, preguntar, ¿quién es Aratiri? ¿Y qué son los contratos y qué significan los contratos de inversión? También esa pregunta se la tenemos que hacer a los medios de comunicación, porque ellos no hablan de estos temas tampoco. En fin, a nuestros políticos indudablemente también. Nadie habla de estos temas. Como si estos temas estuvieran tapados también por ese manto de confidencialidad. Yo soy convencido de que estos temas no se hablan porque estos temas avergüenzan. Estos temas nos convierten en algo distinto a un Estado soberano, a una república. Pongan el nombre que ustedes quieran. ¿Qué hacemos? Yo quiero agregar algo a esa pregunta que me gusta. Porque claro, los uruguayos somos muy amantes de las urnas. Y a veces cuando nos enojamos con los gobernantes decimos esto, cuando llegue la hora de poner mi sobrecito en la urna, lo voy a resolver. Particularmente que soy muy duro, muy crítico con el sistema político partidario, digo que a través de las urnas, periodo a periodo, estamos eligiendo desde hace décadas, no ahora, en estos periodos, desde hace décadas. Estamos eligiendo los gerentes que van a operar en esta tierra al servicio de las empresas transnacionales o nacionales, como bien gusta definir el fiscal Bian. Yo definitivamente creo que tenemos que cambiar un poco de actitud y sin duda cuando me preguntan qué hacemos, digo, bueno,
esto, si no salimos a la calle, no lo vamos a resolver nunca. Porque tuvimos una muestra única de lo que puede hacer el pueblo a través de las urnas en el plebiscito del 2004, protegiendo el agua, una conquista histórica, que 9 años después redundó en que Montevideo y el área metropolitana, la Costa de Oro, se quedara sin agua potable. Y nosotros ahí, ¿qué teníamos que haber hecho? Nos quedamos callados. Nosotros ahí teníamos que haber salido a la calle a decir, no, nosotros votamos por el agua, nos devuelven de inmediato el agua potable que teníamos en el momento que votamos por la protección del agua. Yo creo que tenemos que cambiar de actitud. Si seguimos soñando con que cada 5 años vamos a poner un sobrecito en una urna y así mantener viva la ilusión de que el país va a cambiar y a mejorar, me parece que estamos en el horno. Tenemos que salir a la calle a luchar.